Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la tercera tutoría del curso de Introducción a la Producción Agrícola. En esta tutoría vamos a estudiar el tema número 3, principales sistemas e instalaciones de producción agrícola empleados para la producción de productos para consumo fresco en Costa Rica. En general, lo que vamos a estudiar, vamos a ver de manera integral, o son los tipos y características de los principales sistemas e instalaciones de producción agrícola en Costa Rica. Específicamente, vamos a hablar sobre las principales características de los sistemas agrícolas, específicamente como viene en la guía viveros y también invernaderos. Muy bien, este tema es corto. Me pareció importante incluir en esta tutoría algunos videos interesantes sobre el establecimiento o recomendaciones en el establecimiento de viveros y también de invernaderos, porque creo que sería importante y es interesante que se complemente el estudio independiente del contenido que viene en la guía con cierta información que logré recopilar de videos muy interesantes y de experiencias en otros países sobre el establecimiento de viveros. En Costa Rica no encontré como eh, videos documentales explicativos sobre la experiencia de Costa Rica en la implementación de viveros y demás. Pero sí hay en la literatura, mucha literatura referente a experiencias y casos de éxito en el establecimiento de viveros invernaderos en Costa Rica. Bien, vamos a ir pasando las diapositivas. Bueno, para ir dando la introducción sobre el desarrollo de la horticultura en Costa Rica, em, según la guía de estudio y según Ramírez, la horticultura en Costa Rica ha tenido un desarrollo notable, principalmente a campo abierto, concentrándose en el Valle Central, una región caracterizada por su expansión urbanística y comercial. Esta modalidad de producción ha enfrentado problemas significativos debido a la alta presencia de plagas y también de enfermedades, lo que obliga a los productores a utilizar plaguicidas químicos como consecuencia de consecuencias negativas ambientales que esto conlleva, que lleva a su uso, o el uso de plaguicidas y agroquímicos sintéticos. Este enfoque ha hecho que la horticultura a campo abierto se vuelva contaminante y insostenible en muchos casos, lo cual desde el punto de vista de la salud pública debemos hacer conciencia. En cuanto a los sistemas de cultivo protegidos, también el autor propone que una alternativa viable a la horticultura a campo abierto son los sistemas de cultivos protegidos. Estos sistemas utilizan estructuras, materiales y equipos que permiten la producción de hortalizas en climas adversos y facilitan el control de plagas y enfermedades, lo que resulta en una producción más limpia y más sostenible, más controlada. Sin embargo, se necesita investigación para adaptar estos sistemas a las condiciones tropicales de Costa Rica. Em, También otros autores, según la guía de estudios, señalan que los sistemas de producción en invernaderos son más costosos en comparación con los cultivos a campo abierto. Aunque los invernaderos permiten la producción durante todo el año, lo cual puede aumentar la rentabilidad, los costos unitarios por fruto producido son más altos y el riesgo financiero en caso de fracaso va a ser mayor.
Por lo tanto, los productores deben evaluar cuidadosamente estos factores antes de invertir en invernaderos. Como indica acá, vamos a iniciar con lo que son las instalaciones agrícolas y viveros. Bueno, según la guía, estos autores subrayan la importancia de la planificación en los viveros. Una planificación detallada de los viveros es fundamental para organizar el tiempo, también los materiales, em, la mano de obra y el espacio o los espacios necesarios para producir cultivos de alta calidad. Es por eso que ellos indican que la buena gestión de un vivero incluye el diseño de las instalaciones, el trato con los clientes, la recolección y propagación de semillas, las mejoras en los sustratos, el riego, la fertilización y la manipulación y el almacenamiento de las plántulas, ¿verdad? Por eso son elementos muy importantes que se deben de considerar, entre otros, ¿verdad? Factores agronómicos y demás. Entonces, Em, también se analiza o subraya la importancia de las instalaciones agrarias o estos tipos de viveros son esenciales para la producción agronómica. Un vivero es una instalación, como vemos ahí en la diapositiva, especializada donde se cultivan, germinan y maduran diversas plantas. Los viveros cuentan con diversas infraestructuras y características que se determinan por factores como el tamaño, el riego, la luz, el sustrato, la temperatura y también la humedad ambiental. Bien, entonces vamos a ver un videito que logré conseguir. Aquí hay dos. En las diapositivas ustedes pueden ver los enlaces a los videos, pero por motivos de tiempo solamente vamos a ver uno de estos dos. Entonces vamos a ver uno de estos videos que habla muy bien sobre experiencias de éxito en viveros, todos los controles agronómicos que se deben de tener en los viveros y estas variables que se deben de controlar durante la producción de plantas y de plántulas bajo el sistema de viveros. Pues veamos este primer video eh, y luego hablamos un poquito más sobre los viveros agrícolas, ¿verdad? Mi nombre es Horacio de la Concha, soy director general de la empresa Grinet, una empresa dedicada a principalmente al desarrollo de viveros, viveros forestales sobre todo, donde contemplamos y utilizamos mucho tecnología sueca para el desarrollo de las plantas, porque consideramos que la planta es el elemento principal, la piedra angular de una plantación, porque una planta tiene que tener varias características, unas genéticas de origen, de dónde viene, y otras de calidad de raíz para lograr un buen establecimiento. Porque si uno produce una mala planta o el origen es malo, hay que acordarse que se va a comprometer con esa planta por 20 o 30 años. Entonces es muy importante tener el cuidado de hacerla bien y hacerla con cuidado. Y el trabajo empieza desde la selección de la procedencia, desde la selección de la semilla y en muchos casos inclusive desde la selección de la especie, porque hay mucha gente que desafortunadamente siembran lo que el compadre sembró, pero el compadre vive en Toluca y aquí estamos nosotros con un calor que pues no tiene nada que hacer. Entonces
hay que tener mucho cuidado en la selección de la especie, y una vez que se selecciona la especie, de dónde va a venir la semilla, quién nos la va a proveer. Hay que tener, o sea, no puedo enfatizar más ese punto porque es indispensable. Eso puede determinar el éxito o el fracaso de una plantación así de fácil. Y la ventaja de eso es que no cuesta dinero hacerlo bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que informarse. Hay que informarse, hay que tomar los datos de clima del lugar, saber nuestro tipo de suelo y ver que la planta que queremos producir pues se va a adaptar a nuestras condiciones. Porque hay muchas especies que se están probando, muchas especies que están en el mercado, eh, que no están probadas para muchos climas, sobre todo para climas tan particulares como el de Campeche. Entonces, eso es muy importante y eso no cuesta, nada más hay que invertir tiempo. Para información hay muchas fuentes de información, se encuentra el ITO, en lo personal yo tengo en mi página de internet www.agrinet.com, tengo información sobre especies, sus requerimientos, sus limitaciones que se pueden descargar. El informarse realmente no cuesta y es un trabajo que va a remunerar. El segundo punto, una vez seleccionada la especie y la procedencia de dónde va a venir la semilla, hay que tener mucho cuidado con la producción de la planta, porque una mala producción, una mala germinación, un mal sistema radicular sobre todo, puede hacer que la planta al cabo de 4 o 5 años, cuando ya tiene 5 o 6 metros, con un viento fuerte pueda caerse. Ese es el principal riesgo de un sistema radicular mal desarrollado. Entonces, dentro de las formas de producción de planta hay varios tipos. El sistema de bolsa es el sistema tradicional, que en sí no es malo, pero tiene algunos problemas que hacen que el sistema en grandes cantidades se complique, porque el mismo peso de la bolsa, del sustrato, de la tierra que va adentro, hace que el movimiento a grandes distancias sea muy complicado, sea caro. Y hoy en día, para grandes volúmenes, inclusive pudiera llegar a ser hasta incosteable. Entonces, el sistema de producción de bolsa pues es relativamente sencillo, esa es una de sus grandes ventajas, ¿sí? Que lo único que se requiere pues es contar con el contenedor, contar con la bolsa y prácticamente nada más llenarlo, sembrar y mantenerlo en condiciones para poder que la planta se desarrolle. Eso es la ventaja. Pero insisto, la gran desventaja son los costos de traslado y los costos de manejo al momento de la siembra. Pueden llegar a ser muy altos y en un determinado momento ya en superficies muy grandes hasta incosteables. Porque, por ejemplo, una camioneta de 3 toneladas en términos de bolsa de este tamaño, pues se podrá llevar entre 3 y 4 mil bolsas. Mientras que, por ejemplo, si lleva si lleva planta producida en charola de contenedor, puede llevar 4 o 5 veces más esa cantidad. Y el costo es el mismo. Pero al dividirlo entre mucho mayor cantidad de plantas, ya el costo del transporte es menor. Y al mismo tiempo el costo del trasplante en el campo disminuye mucho con los otros sistemas. Ahora, los otros sistemas, en contraparte, pues tienen que tener un nivel de inversión más alto para poderlo hacer. Se requieren, ahorita lo vamos a ver más adelante, se requieren charolas, contenedores, sistemas de riego especializados para poderlos hacer, y ahí es donde pues un sistema tiene pros y contras y el otro pues, lo mismo, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien en qué es lo que se quiere hacer y tratar de buscar siempre hacer lo mejor posible, porque en esta cuestión de los árboles, por lo largo del turno, tenemos, para cortar un árbol pues son 20 años, tenemos nada más una oportunidad de hacerlo y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo bien a la primera y desde el principio. Y por lo mismo, por ejemplo, cuestiones de programación de siembra. Los mejores árboles se establecen al principio de la época de lluvias. Eso es un factor crítico que tampoco cuesta dinero hacerlo bien. Lo único que se tiene que hacer es planear el almácigo, el vivero con mucha anticipación para salir cuando debe uno de salir. El ganarle, el sembrar al principio de época de lluvias, le puede dar una ventaja a un árbol contra uno que se siembre 3 meses después del doble de crecimiento.
y inclusive el que se siembre ya por fechas donde agarra un periodo muy corto de lluvia, que no le va a permitir desarrollar su sistema radicular y alcanzar profundidades grandes en la época de estiaje, puede llegar a morirse. Entonces va a ser un trabajo de un año que en las épocas de marzo, abril, en los calores fuertes, se puede llegar a morir la planta porque se sembró tarde. Aquí tenemos una plantita de caoba. Lo que me refiero a la lignificación es que esta parte esté dura, esté lignificada. Aquí se ve que estas plantas, por la cantidad de hojas y la altura, deben de tener unas 8 semanas, 8 a 10 semanas. No tiene drenaje la bolsa, eso pudiera ser Ah, no, sí tiene, perdón, sí tiene, acá está el drenaje. Esto es importante para que precisamente no se acumule el agua, porque si se acumula el agua, las raíces necesitan aire para sobrevivir. Entonces, si en una parte, en un contenedor, no hay drenaje, el agua se va a ir acumulando y el problema se da en que llegan las raíces a ese punto y como no tienen aire para respirar, se ahogan y no crecen. Entonces quedaría la plantita limitada a la parte que no... Puede provocar pudrición del... Además, exacto, son susceptibles de mayor pudrición. Aquí vemos que no hay problema de atravesar, aún no hay problema de atravesar la bolsa, de atravesar al piso. Está bien, nada más hay que tener cuidado de que no suceda eso para que esta planta se pueda ir a campo. El problema es que una sola planta, pues aquí pesa, no sé, probablemente unos 400 gramos, 500 gramos. Entonces, cuando una persona tiene que llevar a campo, pues no puede llevar más que, no sé, probablemente, pues ya 10 plantas son 5 kilos. Entonces está complicado. Mientras que en el otro sistema que vamos a ver ahorita, puede llevar 50 plantas y los mismos 5 kilos. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta planta está bien lignificada, pero sí sería conveniente retirarle la malla para que la misma hoja empiece a engrosar y a volverse más resistente para cuando se tenga que ir a campo. Proyectos o en plantaciones o en proyectos de reforestación donde se requieren 2, 3, 4, 5 millones de plantas, esto se vuelve insostenible y además es ecológicamente muy dañino porque se tienen que traer camionadas de tierra que, bueno, pues de algún lado están saliendo y al sacarlas de un lado, pues lo están echando a perder. Mientras que los sustratos que se utilizan en el otro sistema, que son comerciales, son orgánicos, pero provienen de una fuente, en este caso el pit moss y la agrolita es inorgánica, pues no dañan el medio ambiente. Mientras que la extracción de este volumen de tierra, pues sí, de alguna manera tiene un impacto. Está haciendo un agujero en un lado para llevarlo a otro lado. Y ese es también a veces parte del problema, que si en ese lado original hay alguna enfermedad, pues la estás diseminando. Entonces, ese es algo que no se ha documentado, pero sí se ha visto. Entonces, el sistema de la bolsa es bueno en escalas pequeñas, con necesidades pequeñas, pero en escalas grandes ya es un sistema obsoleto con demasiados contras y ya muy pocos pros. Semana. Ahí está. Ahí está. Esta es una planta de 6 semanas donde pueden ver la cantidad de raíces que tiene, el color de la raíz, que es una raíz blanca, es una raíz bien sana, ¿sí? Con la ventaja de que la planta está chaparrita. Y pues vean, aquí tengo 3, 4 kilos de peso, pero tengo 24 plantas. ¿Sí? Porque una plantita pesa muy poquito. Entonces esto permite que este contenedor se pueda ir al campo y se pueda utilizar para llevarse a sembrar y la planta no sufre el mínimo de estrés. Y lo más importante es que en el momento que toca la tierra y que empiezan las lluvias a humedecer alrededor, todas estas raíces empiezan a crecer a los lados y hacen que la planta amarre y tenga un crecimiento mucho más alto. Tiene 6 semanas y ya casi llena todo el cepellón. Aquí tenemos otro ejemplo de una planta de dalbergia, ¿sí?
se me rompió alguno en el camino, pero bueno, se pueden ver también las raíces claramente, ¿sí? Claramente las raíces cómo están en la parte de abajo, y esto es lo que le va a dar, esta es la gran ventaja del sistema, insisto, con una mano que puedo yo cargar aquí 4 kilos, 24 plantas. Entonces es muy fácil de llevar a campo, inclusive bueno, hay herramientas especiales para llevarlo en un cinturón o en una mochila, y el volumen del el pozo que hay que hacer para trasplantar pues es muy pequeño, en este caso son 150 mililitros. Con un sacabocados, con un punzón, se puede hacer, y si está el terreno preparado con rastra forestal, mucho mejor. El rendimiento de un plantador de estos puede llegar a ser hasta 800, 900 plantas diarias, una sola persona, casi un hectárea. Y si está cerca y accesible para que se los puedan llevar, tranquilamente un jornal por hectárea puede plantar con este sistema. Mientras que la bolsa, creo que los rendimientos entran entre 200 y 250, 300 plantas por persona diaria. O sea, se requieren 5 jornales. Entonces, esa es la gran diferencia entre este tipo de sistemas. Pero insisto, este es el chiste. Esto es lo que buscamos. Raíces en la parte de abajo, orientadas hacia abajo, apuntando hacia abajo, para que cuando se trasplante, ¡boom! Ahora, esto implica, obviamente, que este tipo de contenedor se tiene que tener en un sistema de soporte elevado, ¿sí? Y luego el sistema de riego debe de ser muy particular para que le penetre el agua a todas y cada una de las cavidades, ¿sí? Porque si no, pues pueden quedar cavidades sin regar. Entonces la idea de este sistema es de una manera muy sencilla, con apretar un solo botón y prender el switch de la bomba, es regar. Porque este sistema, como utiliza sustratos orgánicos de alta retención de agua, pero al mismo tiempo alta aireación, requiere de estarse regando continuamente. Ahora, la ventaja es que la densidad de plantas en un contenedor como el que les enseñé hace rato, estamos hablando de 360 plantas por metro, mientras que en la bolsa la densidad difícilmente llega a 200 plantas, o sea, caben 160 plantas más en un espacio, en el mismo espacio, en contenedor que en bolsa. Esa es otra de las grandes ventajas del sistema. Y además este sistema tiene un inyector de tal manera que permite que junto con el riego se pueda fertirrigar. Y entonces puede tener uno un mejor control de su planta para que no crezca demasiado frondosa, porque entre más frondosa, más agua consume. Y si por alguna razón las lluvias de ese año están bajas, más dificultad le va a dar establecerse. Entonces, controlando la fertilización, puede uno desarrollar el tamaño de planta que uno quiera y que no tenga, sobre todo que no tenga ningún estrés y que esté en su punto. El problema del Unicel es que es un contenedor grande, es un contenedor de 60 por 30 centímetros, ¿sí? Que no pesa, efectivamente no pesa, pero como no es rígido, en el caso de tropicales tiene el problema de que las raíces tienden a penetrar, sobre todo si no están tratados con cobre. Si están tratados con cobre se quita ese problema, pero de cualquier manera el cobre no dura toda la vida útil de la charola. Hay que estar cobrizando bastante seguido. Y por otro lado, la vida útil de la charola es mucho menor que la de los contenedores rígidos. Es tranquilamente un 25% de lo que dura un contenedor rígido. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta al momento de hacer las finanzas, al momento de hacer el análisis financiero, porque a la larga es más complicado estar comprando cada 3 años contenedores que hacer el esfuerzo, comprar de una vez y ya quitarse de ese problema por 15, 20 años. Obviamente esto aplica en viveros donde la producción de planta es continua, donde se tienen compromisos de diferentes tipos, entonces hay que estar cada año produciendo planta. El contenedor rígido lo que permite es bajar los costos de cavidad. Para un productor que va a plantar sus 20, 30 hectáreas
en 1 o en 2 años, pues no le conviene hacer la inversión en contenedores. Puede haber madera de un árbol de hace miles de millones, o puede haber hojas, o puede haber, pero como ya está tan podrido, tan descompuesto, ya no se nota qué es qué. Pero es un sustrato ideal porque es un sustrato que retiene la humedad, pero al mismo tiempo no se satura como una tierra como esta que se está usando, y deja a las raíces respirar. Entonces, combina esas dos cosas, de retener humedad y de dejar a las raíces respirar, para que la raíz continúe absorbiendo y continúe creciendo. Bueno, como vieron en el video, ahí vienen prácticas agrícolas y recomendaciones agrícolas y culturales que se pueden establecer en los viveros, bueno, en este caso un vivero forestal, ¿verdad? Pero las mismas prácticas agrícolas y prácticas culturales se aplican en viveros agrícolas, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo también en las diapositivas un segundo video que se llama El manejo de un vivero. Eso es en este caso, el que acabamos de ver es mexicano y este caso de Agro son colombianos. Entonces, es bonito ver diferentes experiencias de los diferentes países, de cómo se hace el manejo agrícola en el tema de manejos de viveros, ¿verdad? Y establecimiento de viveros. Pues ahí les dejo esa información para que lo vean. Vamos a ver el otro video porque dura 20 minutos más o menos. Ya duró bastante, entonces sí vamos a ir continuando con el tema que venía, con la materia que venía en la guía. Vamos a ver acá. Ok, bueno, la guía también habla sobre los elementos claves de la planificación en viveros. La planificación en viveros incluye varios componentes importantes, como los que ustedes ven aquí en pantalla. Vamos a ver, pero el espacio disponible. El espacio disponible determina la cantidad de plantas que se pueden producir en función del tamaño del vivero y del tipo de envase utilizado. Eso lo vimos ahorita nos explicó el ingeniero en el video sobre los diferentes tipos de envases que se utilizan en el vivero, los 3 tipos que utilizaba en el vivero, y va en función también de la cantidad de plantas que se van a producir, ¿verdad? Y el propósito de la explotación. También la disposición de los cultivos. Aquí se tiene o debe existir una planificación de la ubicación de los cultivos dentro del vivero para satisfacer
sus necesidades de crecimiento como temperatura y también riego, aspectos que vimos en el video. También hay que establecer cronogramas de recolección y procesamiento de semillas. Esto es la coordinación de la recolección de la semilla para asegurar que esté disponible y tratadas a tiempo para su siembra. También establecimiento de cronogramas de tratamiento de semillas. Esta es la programación de los tratamientos necesarios para romper la dormancia de las semillas y asegurar una germinación uniforme. Esto sí lo explican en el otro video más en detalle, los diferentes tipos de semilla que hay y las formas sobre cómo hacer germinar las semillas. Cronograma de siembra incluye las fechas de siembra y las instrucciones para el equipo sembrado, asegurando que los métodos utilizados sean los más adecuados. Y también un cronograma de crecimiento. Esto establece la estimación de la tasa de crecimiento del cultivo para planificar el momento adecuado para iniciar el proceso y lograr las características deseadas de las plantines, dice, o las plántulas, ¿verdad? En cuanto al manejo de plantas en vivero, el manejo de plantas incluye prácticas como el riego, como vimos en el video, realizado de 1 a 2 veces por día, preferiblemente en la mañana o al atardecer, aplicando aproximadamente 3 a 5 litros de agua por metro cuadrado de semillero. Esas son recomendaciones que vienen en la guía de estudio, ¿verdad? Fertilización, que es la aplicación de fertilizantes cada 2 meses con aspersiones foliares cada 15 a 22 días, ajustando la dosis según el tipo de producto. Esto va a variar dependiendo también del tipo de planta que se esté produciendo. Sombramiento también es una práctica para proveer sombra durante los primeros 30 días de desarrollo de las plántulas y al momento del trasplante. Se dan prácticas culturales como el desmalezado, que es realizado generalmente manualmente, 1 vez por semana en el semillero y 1 vez al mes en los pasillos. Y obviamente debe de establecerse control de plagas y enfermedades. Esto para prevenir daños causados por hongos e insectos mediante una buena ubicación del semillero y la desinfección adecuada del sustrato. Bueno, en cuanto a la evaluación de la calidad de las plantas, como indica la guía, la calidad de las plantas es crucial para asegurar su supervivencia y crecimiento en el campo. La evaluación se basa en atributos morfológicos y fisiológicos. Como vemos acá, los atributos morfológicos incluyen la altura, como vimos en el video, el ingeniero hablaba sobre la altura de la plántula, el grosor de la hoja, el diámetro del cuello, la biomasa aérea y radical y la fibrosidad de las raíces, aspectos que vimos en el video anterior. Estos atributos determinan la capacidad de la planta para adaptarse a las condiciones ambientales del sitio de plantación. Y también deben de evaluarse atributos fisiológicos. Estos se enfocan en el estado nutritivo de la planta, que influye en su resistencia al estrés y enfermedades. La nutrición adecuada es esencial para el desarrollo y supervivencia, de la planta. Bien, esto en cuanto a viveros, ¿verdad? Como indica la guía, al final de este subtema, el desarrollo de la horticultura en Costa Rica enfrenta grandes desafíos debido a la urbanización y el uso intensivo de plaguicidas y pesticidas. Los sistemas de cultivos protegidos ofrecen una alternativa sostenible, aunque requieren investigación y adaptación tecnológica. Esas son desventajas que tenemos acá a nivel país. La planificación detallada y la evaluación de la calidad en viveros son esenciales para asegurar la producción de plántulas de alta calidad. Por eso que la adopción de prácticas sostenibles y una gestión eficiente de los recursos van a ser claves para el futuro hortícola en Costa Rica. Esto, la investigación, el desarrollo, la adaptación o generación de nuevas tecnologías va a ir permitiendo con el tiempo una producción más eficiente y ambientalmente amigable. ¿Ok?
Bien, entonces ahorita vamos con el subtema de invernaderos. Los invernaderos son construcciones agrícolas diseñadas para cultivar y proteger plantas. Utilizan una estructura metálica cubierta con una película plástica translúcida que impide el paso de la lluvia y simula las condiciones climáticas adecuadas para el crecimiento de las plantas. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el tema un poquito en detalle. Em, el uso de invernaderos permite el trabajo de personas en su interior también. También puede contar con un cerramiento total de plástico en la parte superior y malla en los laterales. Bien, aquí también vamos a ver unos videitos, estos sí son cortitos, sobre qué es un invernadero y después los tipos de invernaderos que hay, que es lo que habla más la guía de estudio del capítulo del tema 3 del curso de Introducción a la Producción Agrícola. Entonces vamos a ver qué es un invernadero y después los tipos de invernaderos que existen. Vamos a ver estos videitos. Un invernadero es una estructura que permite aislar cultivos de las condiciones climáticas del exterior. Otorga la posibilidad de controlar la temperatura y la humedad del ambiente, pudiendo realizar cosechas tempranas o aceleradas de distintas especies, fuera de temporada, con mayor rendimiento e importantes beneficios en la calidad final del producto y el uso del agua. El invernadero está compuesto por dos elementos básicos: la estructura de soporte, que puede ser construida en fierro, madera o PVC, y la membrana translúcida, que permite atrapar la energía del sol, entregar la luz a las plantas y aislar las cosechas. Comúnmente se realiza en vidrio, policarbonato o plástico, siendo este último el más utilizado, debido a lo económico que resulta. A la estructura básica se agregan elementos de ventilación, tecnología de riego, fertilización, termómetros o climatizadores que permitan regular la temperatura y humedad interior y una mayor economía en la producción. ¿Cómo construir un invernadero? Para construir un buen invernadero, es importante considerar ciertos elementos previos que permitan su funcionamiento óptimo: terreno disponible, orientación, dimensión, forma y materiales constructivos. Terreno disponible. Es recomendable analizar la ubicación del invernadero para evitar problemas posteriores que, una vez construido, son muy difíciles de solucionar. Evitar zonas de niebla o bruma permanente. La bruma puede generar excesiva humedad exterior y oscurecer la zona, dificultando el control de la temperatura. Buscar un lugar protegido del viento. El viento tensa la estructura y sobre todo la membrana plástica, afectando su duración y el sello que permite aislar las cosechas. Seleccionar una ubicación alejada de caminos de tierra. El polvo en los caminos se deposita sobre la estructura, tensando la membrana, oscureciendo el interior, dificultando el paso de luz y su eficiencia térmica. Orientación. Son dos elementos principales a considerar al momento de orientar el invernadero. El primero es la dirección y velocidad del viento, y la segunda, la orientación del sol. Es importante acuñar el invernadero para que el viento no golpee de lleno ninguno de sus lados. La orientación ideal es de este a oeste. Con esto en consideración, se debe buscar una posición lo más eficiente posible para la captación de la luz solar, sobre todo durante la mañana, permitiendo que se produzca un rápido aumento de la temperatura interior. Dimensión o tamaño del invernadero. El tamaño del invernadero influye directamente sobre su eficiencia térmica, determinando la temperatura máxima y mínima del ambiente interior. Según este rango, se determinará qué especies plantar y en qué condiciones de crecimiento y germinación.
El largo máximo recomendado es de 30 metros. El ancho se determina según el largo de las planchas a utilizar. El alto determina el tiempo que tomará calentar el ambiente por la mañana y para enfriarse durante la noche. Forma. La forma más eficiente para construir un invernadero luminoso es la forma semicircular, tipo túnel, con la que se logra la máxima luminosidad. Los techos planos o poco inclinados, con espacios sombríos, no permiten calentar el ambiente adecuadamente. Materiales constructivos. Para construir un invernadero es importante diferenciar dos elementos: la estructura y la cubierta. El invernadero necesita una estructura de soporte que le permita resistir el peso de la membrana aislante y las condiciones climáticas externas, como el viento y la lluvia. Los materiales más comunes para construir un invernadero son el PVC, la madera y el metal, siendo el metal el material que aporta la mayor durabilidad. El elemento clave de una buena cubierta es la transparencia. Las cubiertas plásticas suelen ser las más baratas y resistentes, pero pueden no ser la más eficiente para aislar las condiciones exteriores. Las placas de policarbonato aportan una mayor eficiencia térmica, pero son más costosas. La cubierta de cristal es la mejor alternativa, pese a ser la más cara de todas, ya que permite capturar una mayor cantidad de luz y calor, incluso en climas muy fríos. En condiciones extremas, ya sea por estacionalidad o la ubicación geográfica, es importante considerar algunos aspectos que nos permitan controlar estas condiciones y mantener una temperatura óptima dentro del invernadero. Para combatir el exceso de calor, se recomienda el uso de sombreaderos, ventanas frontales, ventanas laterales y lucarnas que permitan ventilar y bajar la temperatura dentro de la estructura. Para prevenir heladas, se recomienda el uso de cámaras de aire de doble pared. Asegurarse de la total hermeticidad del invernadero. Usar plásticos térmicos que permiten atrapar una mayor cantidad de rayos infrarrojos, aumentando la temperatura general. Mantener el invernadero cerrado y controlar cualquier filtración en la cobertura. Formar nubes de humo en los lugares donde se produzcan corrientes de aire. Regar el suelo seco para mantener la humedad dentro del invernadero. Controlar el riego dentro del invernadero es fundamental. Para calcular el riego necesario, debemos conocer la capacidad de retención del suelo y las necesidades específicas de la especie a cultivar. Una simple remoción manual de 10 a 15 centímetros nos permite revisar la humedad del suelo cultivado. Deja humedad. Tiene humedad el sustrato porque deja la mano húmeda. Aunque existen otros métodos, como por ejemplo el tensiómetro. Tenemos un 17% de contenido de humedad y la temperatura del sustrato es de 23,5 grados. Es recomendable evitar el riego con altas temperaturas. Elija regar temprano en la mañana o al atardecer para evitar las pérdidas por evaporación. Para controlar la humedad del suelo y facilitar un mejor manejo, se utilizan mesas altas con vermiculita, fibra de coco, lana de roca u otro sustrato, lo que permite un mayor anclaje de las raíces, propicia una óptima aireación y retiene mayor humedad en el suelo. Sobre suelo, se deben hacer pequeños camellones con materia orgánica. El método óptimo de riego en invernaderos es el riego por goteo, mediante cintas. Este método permite una mayor eficiencia y control en el uso del agua, se adapta a diferentes tipos de cultivo, no genera excesiva humedad, facilita el control de malezas y permite realizar fertirrigación, mejorando la aplicación de fertilizantes. Consejos importantes. Para mantener un ambiente óptimo dentro del invernadero, es importante considerar algunos aspectos de manejo. Mantener una rotación de cultivos con variedades resistentes. Controlar la presencia de insectos, malezas y restos vegetales. No plantar huertos muy densos. Sembrar considerando la temporada y la ubicación geográfica. Evitar el uso excesivo de fertilizantes. Mantener un termómetro dentro del invernadero. Registrar las temperaturas máximas y mínimas diarias. Mantener una correcta ventilación controlando la humedad y temperatura interior. Si es posible automatizar el riego, se producen ventajas en la operación del cultivo, en la eficiencia de recursos utilizados y, sobre todo, permite dedicar tiempo a otras labores mientras se riega. Yo diría que lo más importante es proteger a los cultivos de eventos climáticos inesperados, que es lo que más estaba afectando a la agricultura en los últimos años. Entonces el hecho de tenerlos protegidos en invernadero nos permite asegurar tanto la cosecha así como su calidad al final del ciclo.
AgroTube y ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video de AgroTube. En este nuevo video veremos sobre los distintos tipos de invernaderos los más usados. ¿Qué es un invernadero? Se le considera invernadero a aquella estructura cerrada cubierta por materiales transparentes como la malla, el plástico o el cristal, sirve para poder cultivar y desarrollar plantas o vegetales en cualquier estación del año gracias a las condiciones artificiales de microclima creado dentro de él. Gracias al cultivo dentro de un invernadero, se consigue aumentar la calidad y rendimiento de la plantación, ahorrar en tiempo de producción llegando a la posibilidad de obtener más ciclos de cultivo al año y un mejor control de plagas y temperatura. Antes de continuar no olvides en suscribirte al canal AgroTube y darle a la campanita para no perderte de ningún contenido del canal. Continuemos. Los tipos de invernadero que existen son: invernadero tipo túnel. Invernadero construido a partir de una estructura metálica formada por arcos que van de un lateral al otro del invernadero formando una semicircunferencia. Tanto para malla, como para plástico. Destaca por su bajo coste y facilidad de construcción, en comparación a los demás tipos de invernadero, al tener una estructura más simple, garantizando igual una resistencia, aunque menor, a la lluvia y al aire, permite la instalación de ventilación cenital y sistema de climatización. También pueden utilizarse como cobertizos para guardar material o como naves ganaderas tipo invernadero. También puede llamarse invernadero tipo macrotúnel. Invernadero tipo parral. Invernadero profesional construido a partir de una estructura central y perimetral de tubos verticales. La malla o el plástico es colocada y fijada, cosida en la parte superior del invernadero gracias a que los tubos verticales están conectados entre sí mediante un cable metálico. Existe la posibilidad de reforzar la estructura horizontal mediante capas de alambre galvanizado estilo sándwich, arriba y abajo, con la malla o el plástico. Este tipo de invernadero agrícola se utiliza en zonas con pocas precipitaciones. Suele ser de los más económicos al no tener tanta estructura metálica, tiene buena resistencia al viento y lluvia o granizo siempre que no se generen bolsas y buena adaptabilidad a la forma del terreno. En cambio, pueden generarse bolsas o acumulaciones de agua sobre la malla aumentando el peso sobre la estructura, el envejecimiento de la estructura es visible por el óxido, limita el movimiento de máquinas en su interior al tener los tubos verticales y su construcción requiere de experiencia y especialización. Invernadero tipo túnel o multitúnel. La estructura de este invernadero profesional es en forma de nave, completamente metálica y con arcos semicirculares para formar el techo. El multitúnel podría considerarse como varios invernaderos tipo túnel construidos uno al lado del otro facilitando la evacuación del agua pluvial que pueda depositarse sobre la cubierta de malla o plástico a través de los canales de recogida. Por este motivo, también puede llamarse invernadero tipo túnel a un agua o invernadero tipo túnel a dos aguas, multitúnel, dependiendo de que si tiene una o varias túneles. Permite la instalación de ventanas cenitales superiores entre ellos para controlar la ventilación cenital de este invernadero agrícola. Invernadero tipo gótico. La forma de sus arcos varía a la semicircular ya que estos acaban en punta, convirtiéndose en arcos ojivales. Al tener esta forma, permite la circulación de una mayor cantidad de aire, favoreciendo la aclimatación en el interior. Invernadero de malla sombra o sombraje. Invernadero profesional construido a partir de una estructura central y perimetral de tubos verticales. La malla es colocada y fijada, cosida en la parte superior del invernadero gracias a que los tubos verticales están conectados entre sí mediante un cable metálico. La cubierta de la estructura horizontal de cable sobre el que se sitúa la malla tiene forma de zigzag. Existe la posibilidad de reforzar la estructura horizontal mediante capas de alambre galvanizado estilo sándwich, arriba y abajo, con la malla. En cambio, dificulta el control del aire ya que solo permite manipular las paredes laterales, pueden generarse bolsas o acumulaciones de agua pluvial sobre la malla aumentando el peso sobre la estructura, el envejecimiento de la estructura es visible por el óxido, limita el movimiento de máquinas en su interior al tener los tubos verticales y su construcción requiere de experiencia y especialización. Invernadero de cristal. Invernadero profesional cuya estructura es completamente metálica cubierta de paneles de vidrio o fibra de vidrio. Permiten la producción fuera de la temporada de la plantación, en un tiempo menor y sin perder calidad en el cultivo. Destaca por su resistencia, facilidad para evacuar el agua y de aclimatación en su interior gracias a su hermeticidad, totalmente cerrado. En cambio, su construcción tiene un coste mayor en comparación con los invernaderos agrícolas anteriores y su tamaño no suele ser excesivo. También requiere de mano de obra especializada con conocimientos previos. Generalmente son comunes en zonas del norte de Europa o en zonas con un mayor grado de alternancia de las temperaturas.
Hasta aquí hemos llegado, espero que el video sea de utilidad, no olvides en apoyar al canal dejando un me gusta y suscribiéndote para no perderte de ningún contenido del canal. Bueno, esos eran los videitos que vamos a ver con respecto al tema de invernaderos. Aquí les dejo en las diapositivas también otros enlaces para que ustedes los vean en relación a todos estos temas de este tema de invernaderos y demás. Y es también material complementario que veo importante que ustedes lo vean o conozcan, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué más hablaba la lectura. La lectura hablaba sobre la clasificación de invernaderos en clase A. Son estructuras de invernaderos unitarios o en batería, como vimos en el video, pero también vimos en el video clase B, estructuras tipo casa con sombra y macrotúneles. Esos son los tipos que vimos según su estructura. Y venían varios tipos de invernaderos. Primero, el invernadero de túnel, que lo vimos ampliamente en el video. Bueno, tiene diversas características, como ustedes ven. Ahí también en las fotografías, son fotografías tomadas de la guía. Características, su altura, su anchura, y también, como vimos, se clasifica según el volumen de aire encerrado. Tiene sus ventajas, que es alta resistencia a los vientos, fácil instalación, también es ideal para productores principiantes en cultivos protegidos. Tiene ventajas también que tiene alta transmisión de luz solar y también es apto para materiales de cobertura flexibles y también rígidos. Tiene también sus desventajas. Un pequeño volumen de aire retenido, lo que puede provocar, como vimos en el video, una inversión térmica. Y también que es recomendado solo para cultivos de bajo a mediano porte, como lechugas, flores, etc. También venía el invernadero tipo capilla. Venían características con respecto a este eh, tipo de invernadero, que pendientes de techo variable que pueden oscilar entre 15 a 35 grados. También un ancho que va de 6 a 12 metros. Alturas laterales de 2 a 2,5 metros y también tienen esas cumbreras que ustedes ven arriba de más o menos en promedio entre 3 a 3,5 metros. Tiene sus ventajas igual que todo tipo de invernadero. Por ejemplo, la construcción de mediana a baja complejidad. También la utilización de materiales de bajo costo y también que es apto para materiales de cobertura flexibles y rígidos. Posee igual desventajas como problemas en la ventilación cuando están en baterías, menor volumen encerrado que los invernaderos curvos, mayor sombreo debido a más elementos estructurales y también tiene una desventaja que los elementos de soporte internos van a dificultar el desplazamiento y el cultivo. Otro tipo de invernadero que vimos en la guía es el invernadero de dientes de sierra. Es una variación de los invernaderos de capilla, según la guía. Tiene un techo único y también, como ven ahí, inclinado. Tienen ventajas como la construcción de mediana complejidad y también el empleo de materiales de bajo costo. Tiene desventajas ya que posee una mayor proporción de sombreo, un menor volumen de aire encerrado en el tipo capilla. También venía el invernadero con techumbre curva. Estos son derivados de los invernaderos túneles. Son generalmente con estructuras metálicas de diversas formas del techo. Tiene sus ventajas como alta transmisión de la luz solar, también buen volumen interior de aire, alta inercia térmica
tiene buena resistencia a vientos, un espacio interior libre para desplazamientos y también para meter máquinas o mecanización, y también construcción de mediana a baja complejidad. Tiene sus desventajas, problemas de ventilación en las baterías y sistema de ventilación autónomo. También limitación de 25 a 30 metros en acoplamiento por dificultades también con los sistemas de ventilación. Otro tipo de invernadero que venía en la guía es el invernadero tipo Parral. Em, Son estructuras generalmente de palos y también se utiliza alambres. Tiene sus ventajas, gran volumen de aire encerrado, buena inercia térmica, también una baja intercepción de la luz por elementos del techo y alta resistencia a los vientos. Sus desventajas, deficiente ventilación, un alto riesgo de rotura por precipitaciones intensas. Es compleja su construcción, ya que requiere personal especializado para montar este tipo de invernadero, y también escasa pendiente de techo, lo que genera una baja captación de la luz solar en zonas de baja radiación. También tenemos los invernaderos tipo Venlo o tipo holandés. Como vimos también en el video, son estructuras de vidrio con ventanas cenitales alternadas. Son los viveros que traen, como ustedes, en los invernaderos, perdón, que tienen un excelente comportamiento térmico, ya que tiene un alto grado o inercia con respecto a la captación de luz. También tiene un alto grado de control de las condiciones ambientales. Desventajas, como vimos en el video, un alto costo, ¿verdad? También afecta la transmitancia por los elementos de sostén, y también la duración afectada por polvos y algas generalmente. Bueno, con respecto a la construcción de invernaderos, los materiales deben ser preferiblemente económicos, ligeros pero resistentes y esbeltos, que aguanten grandes pesos y demás. Los componentes generalmente son las anclas para cimentación, columnas, arcos, flechas, largueros y refuerzos, canales, canalones y perfil sujetador, generalmente de acero galvanizado, cables y alambres también de acero galvanizado, resorte sujetador de acero de alto carbón galvanizado y tornillería también galvanizada de alta resistencia. Y hablaba sobre algunas características ya técnicas sobre el concreto también, ¿verdad? Para las bases de los invernaderos. ¿Ok? Bien, en cuanto al manejo de temperatura, ya sabemos, y como hemos visto en el video, es uno de los factores más importantes que se deben controlar junto con la humedad y otros. La temperatura es importantísima porque el manejo y el mantenimiento de los invernaderos deben ir en función de esa manipulación y ese buen manejo que se le debe dar a estas variables como la temperatura. Por lo tanto, la estructura y el diseño deben de ir en función al control de este factor, ya que proveen ventilación, o los invernaderos deben de tener ventilación e insolación necesaria, y también un control del flujo de aire. Un sistema de monitoreo mediante la implementación de sensores para grandes invernaderos, sistemas mecánicos con calefacción y también con enfriamiento. Y tecnificación, que incluye sensores, actuadores y controladores para cambiar las condiciones ambientales. La humidificación es otro factor muy importante, como vimos, que hay que controlar. Niveles adecuados de humedad propician el desarrollo del cultivo, pero también pueden propiciar el desarrollo de algún tipo de enfermedad eh, o plaga que se pueda generar. Por lo tanto, debe de controlarse. Como vimos en el video, se utilizan sensores de humedad y humidificadores para controlar la humedad de los invernaderos. El control, ventilación suficiente,
sucesivos calentamientos y ventilación, y sistemas de enfriamiento en verano. El riego es otro factor importantísimo, como vimos en los invernaderos. Em, el sistema de riego tiene que estar diseñado para un ahorro de agua y energía que involucre los ciclos definidos por tipo de cultivo. También las técnicas de riego van en función con el tipo de cultivo, los requerimientos hídricos que tenga cada uno de los cultivos y plantas. Se pueden utilizar sistemas de bombeo y válvulas especializadas, también como vimos en el video informativo sobre viveros. El objetivo también no solamente la aplicación de agua, sino también de químicos de manera directa y puntual, también fertirriego, que también es una opción que voy a utilizar. La fertilización es otra práctica muy importante dentro de los invernaderos. La importancia es agregar nutrientes esenciales para generar altos rendimientos. Hay diversos métodos, el sistema de riego, como como les mencioné anteriormente, o también mecánicos especializados para distribuir la distribución de los fertilizantes. ¿Cuáles son los retos? Según la guía, la adaptación del suelo a diferentes climas y también diferentes tipos de suelos. La lectura también hablaba sobre los componentes biológicos que se pueden generar en los invernaderos. Se pueden generar problemas en cuanto a la aparición de enfermedades y plagas, considerando, según la guía, que enfermedades como el dumping off, el moho gris, el mildiu y la marchitez son enfermedades muy comunes en los invernaderos. Plagas también se pueden generar y estas se controlan con insecticidas y químicos naturales también o sintéticos. El control, el uso de sistemas autónomos para aplicar químicos ya que podrían ser nocivos para la salud humana. Por lo tanto, se tienen que implementar métodos y sistemas para de insecticidas y agroquímicos de manera tal que no vaya a afectar la salud de los colaboradores que trabajan en las operaciones diarias en los invernaderos. El desarrollo en cuanto a las condiciones favorables para el cultivo también favorecen plagas y enfermedades, porque a la hora de controlar también algunos factores que ya vimos anteriormente pueden generar condiciones favorables para el crecimiento y proliferación de algún tipo de plaga o enfermedad, que debemos conocer esta parte sobre cuáles son las más pertinentes o las de mayor incidencia en el tipo de cultivo específico que se esté desarrollando. Se habla también de perturbaciones mecánicas. La lectura hablaba sobre perturbaciones en cuanto a la instalación. Estas deben soportar condiciones climáticas y mecánicas del lugar de instalación. A veces va uno en camino y ve algunos invernaderos y uno los ve con ciertas debilidades y destrucciones em, debido a las condiciones climáticas que imperan en el área. Entonces, tal vez no se calculó bien, como vimos en el video sobre invernaderos, la disposición del viento, ¿verdad? Entonces se hizo un invernadero de manera tal donde pegaba mucho viento y al tiempo no soportó la fuerza del viento y se desplomó, ¿verdad? Entonces, todos esos factores también a la hora de la construcción de un invernadero deben de controlarse. Eh, materiales, uso de plásticos para recubiertas, mangueras, dispositivos de riesgo, también son aspectos importantes que se deben de tener cualquier tipo de invernadero. También la lectura hablaba sobre la revolución agrícola y los avances en ciencia de la nutrición y sanidad, producción independiente de estacionalidad y otros factores que hay que considerar en el desarrollo de un proyecto donde se genere algún tipo de explotación en invernadero, agrícola en invernadero. También se habla sobre, o sea, amiga, se hablaba sobre el diseño y uso de la casa sombra. La función de la casa sombra es crear condiciones apropiadas para el cultivo y reducir daños por radiación directa.
El sistema es similar a invernaderos, pero con techos de malla. Tiene sus ventajas, como mayor ventilación natural y menor costo de inversión, pero también tiene sus desventajas, ya que hay una desprotección ante la lluvia y hay menor control climático. En relación a los empaques, la ubicación es importante. Las áreas sin riesgo de contaminación química y biológica deben de controlarse. El monitoreo del sistema de gestión de riesgos también debe analizarse dentro de las explotaciones agrícolas bajo el método invernadero. El diseño debe ser funcional para facilitar el mantenimiento y también la limpieza, y todos los materiales de empaque manual o automático deben estar limpios, ¿verdad? El personal con la higiene adecuada, y no está de más decir que deben de mantenerse todos los aspectos de las buenas prácticas agrícolas durante la producción de este tipo de explotación agrícola. En cuanto a los almacenes, también hablaba características de almacenamiento, productos de limpieza y desinfección en áreas exclusivas, inventario actualizados, las áreas libres de plagas y contaminantes, y también en cuanto al mantenimiento, la limpieza y protección del material de empaque, programas de inventarios de calidad y demás. También se habla sobre los sistemas de cultivo que se pueden generar en este tipo de medio o de explotación bajo invernadero. La lectura hablaba sobre sistemas de cultivo, hidroponía, ¿verdad? También se puede prestar para este sistema. Ya sabemos que es un cultivo sin suelo, utilizando soluciones minerales de sustrato tradicional, como vimos en el video, el uso de suelo para sostén de cultivo, y también la selección, que depende del tipo de cultivo y las condiciones climáticas. Las medidas adecuadas que se recomiendan generalmente son dimensiones. Eso va a depender del tipo de cultivo que se vaya a producir, también de la disposición de tierra y demás. Las dimensiones también son muy importantes. Ahí hablaba la lectura de dimensiones de estructuras de 8 metros por 6 metros que van a ir asegurando una estabilidad y un soporte. Los materiales, debe tenerse una cuidadosa selección para evitar altos costos a largo plazo. La estructura necesariamente tiene que ser reforzada. En este caso también considerando los tipos de cultivo, como por ejemplo el tomate y el pepino, que necesitan una estructura reforzada debido a su crecimiento. El mantenimiento, los esquineros deben ser fuertes y soporte adecuado para tensiones. Casa sombra frente a casa invernadero. Bueno, la casa sombra tiene ventajas. Como les dije anteriormente, mejor ventilación natural, un menor costo de inversión, una mejor luminosidad en mallas, pero también tiene desventajas, como vemos acá, la desprotección ante la lluvia y el frío, un menor control climático comparado con invernaderos y producción inferior en ciertas condiciones climáticas. En cuanto a empaque y almacenes, deben estar diseñados para evitar contaminación y mantener higiene, un almacenamiento adecuado para productos de limpieza y desinfección, y lo mismo que hablamos anteriormente en cuanto a los programas de inventarios para asegurar la calidad de material, ¿verdad? Muy bien. Este, pues creo que aquí está las lecturas la lectura de la guía que estaba para el capítulo o para el tema 3, que era un tema muy sencillo sobre estas ventajas de la producción hortícola en Costa Rica bajo ambientes controlados, ¿verdad? La única lectura que estaba en la guía para lectura era sobre el cultivo protegido de hortalizas, que también toca este tema más específicamente en el país. Y la lectura lo que establece es que en Costa Rica se ha desarrollado la agricultura principalmente a campo abierto, y se ha concentrado, como dije al inicio de la tutoría, en el Valle Central, donde predominan las actividades de expansión urbanística y también comercial. Entonces, muchos de las situaciones, problemas
asociados a la producción agrícola, como vimos al inicio, se van a centrar en la presencia de plagas y enfermedades que van a obligar al productor a utilizar, a veces, en algunas ocasiones, desmedidamente plaguicidas químicos con consecuencias nocivas para la salud y para el ambiente en general, ¿verdad? Por lo tanto, una alternativa para los productores son los sistemas de cultivos protegidos, ¿verdad? Como vimos, estas estructuras, materiales y equipo van a posibilitar la producción de hortalizas en climas adversos y facilitan el control de plagas y enfermedades. A nivel mundial, estos sistemas se han expandido de una manera generalizada con gran éxito, pero sí necesitamos a nivel nacional mayor investigación y mayor inversión y apoyo a los productores y agricultores para que vayan cambiando esa cultura y promover este tipo de prácticas y modernos sistemas o alternativos sistemas que favorezcan una producción sostenible de hortalizas en el país, ¿verdad? Entonces, lean esa lecturita ya específicamente sobre este tipo de alternativas de producción hortícola en Costa Rica y pueden también indagar y buscar un poquito más en la página del Ministerio de Agricultura sobre algunas recomendaciones y experiencias que han tenido los productores nacionales en el tema de viveros agrícolas y también en tema de invernaderos, ¿verdad? Muy bien. Vamos por acá. Bien, esta tutoría, como les dije, es solo tema 3, tema muy sencillo, muy cortito, muy conciso. Entonces, hasta aquí el acompañamiento sobre el análisis de este tema que acabamos de ver. No sé si vamos a ver quiénes asistieron a la tutoría. Ah, bueno, mi compañera Ariana, no sé si tiene alguna duda. Buenas, profe. En realidad yo creo que no. ¿Cómo va con el estudio? Bien. Qué dicha, qué dicha, qué dicha. Ahí yo voy a subir estas diapositivas para que las pueda descargar y también tenga un material ahí complementario. Puede ver los videos que están ahí, los otros enlaces que adjunté a las diapositivas para que sea complemento para el Ok, estudio independiente que está haciendo. está bien. Gracias, profe. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.